Muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes. El presente material complementario viene a definir la ruta de trabajo para el desarrollo de nuestra guía de práctica número 4, donde aprenderemos a calibrar modelos dinámicos en generadores síncronos para calcular el tiempo crítico bajo algunas condiciones de cortocircuito. Para esto vamos a considerar los reguladores como ABR y el PSS. Recuerden también que en el aula virtual de la universidad tienen disponible una ruta de trabajo en formato PDF con cada uno de los pasos que vamos a realizar hoy en este material complementario. Iniciamos con el paso 1, donde tenemos que crear un nuevo usuario. Para esto, recomiendo que revisen el tutorial en PDF para que puedan seguir este procedimiento. De momento, voy a iniciar el software donde ya tengo creado mi usuario. Vamos a iniciar sesión con nuestro usuario personal. En el paso 2 tenemos que importar la base de datos. Es importante que recuerden que para importar la base de datos se pide una estructura particular en las carpetas, donde tienes que crear la carpeta UC, la carpeta 2024, CEP2 y la semana S05. Además de esto, tienes que agregar una anotación con tu nombre y apellido dentro del diagrama unifilar, con el tamaño del texto en 50. Vamos a cerrar esta ventana. Vamos al Data Manager y aquí asegúrense de tener dentro de tu usuario la carpeta UC 2024, CEP2 y luego la carpeta S05. En mi caso, para fines de gestionar la planificación, desarrollo y la revisión de tareas, he creado justamente tres carpetas. En el caso de ustedes, únicamente les solicito la carpeta S05. Y dentro de esta carpeta S05 vamos a importar la base de datos en Power Factory. Para esto, damos clic derecho sobre la carpeta donde vamos a importar la base de datos y elegimos la opción de importar. Una vez que hayas encontrado la carpeta donde tienes guardado la base de datos, vamos a importarlo a Power Factory y ejecutamos. Desplegamos en la carpeta donde se ha importado. Para activar el proyecto, hacemos clic derecho y elegir activar. Antes de que continúen con el desarrollo del laboratorio, con la tecla F2 o haciendo clic derecho sobre el proyecto, elegimos Rename. Y aquí recuerden indicar su número de orden, el DNI, más las letras de su primer nombre y su apellido. Finalmente indicamos guión modelo. Listo. Recuerden ahora agregar una anotación con sus datos personales. Para esto vamos a entrar en el modo de edición. Vamos a elegir una anotación del tipo texto. Hacemos clic sobre el diagrama unifilar y aquí vamos a indicar nuestros datos personales. Podemos cambiar el tipo del texto o el tamaño que se está pidiendo en 50. Podemos elegir un tipo de texto negrita. El color también podemos cambiar. Y le damos clic en OK. Presionando la tecla Escape, vamos a cancelar la inserción de nuevos textos. Fíjense en el cursor del mouse que está activo el comando de insertar textos. Y listo. Ahora seleccionamos este texto y lo movemos dentro del diagrama unifilar. ¿De acuerdo? Con esto hemos finalizado el paso 2. Ahora vamos a revisar el paso 3. En el paso 3 nos piden calibrar los parámetros del generador. Voy a apoyarme de la ruta del trabajo para indicar unos puntos particulares. Lo que vamos a hacer es ingresar al portal de COES, donde vamos a descargar los parámetros eléctricos de la central hidroeléctrica Chajia G1. Hagamos clic en este link y desde aquí es posible descargar las fichas técnicas
de centrales eólicas, hidroeléctricas, solares y termoeléctricas. Vamos a elegir central hidroeléctrica. Vamos a buscar en este campo, vamos a buscar la central Chajia. ¿Listo? En la primera opción vamos a ver detalle. Vamos a la parte final para ingresar a Chajia G1. Clic en ver contenido y listo. Esta información ya lo tienen disponible en la carpeta del curso. Sin embargo, les estoy mostrando cómo descargar los parámetros eléctricos de algún generador en particular. Yo voy a trabajar en el archivo en Excel. ¿De acuerdo? Aquí tengo la información exportada desde el portal de COES. A propósito, para que ustedes puedan exportar esa información, en la parte superior tienes el botón para exportar estos datos. Vamos a Power Factory para ingresar estos datos. A propósito, dentro de este sistema de prueba tenemos un equivalente de red, tenemos dos líneas de transmisión, tenemos un transformador de potencia y finalmente tenemos nuestro generador síncrono, que es donde vamos a ingresar los parámetros eléctricos. Con doble clic sobre el generador, ingresamos al modo de edición de este generador. Desde aquí, en la sección de datos básicos, vamos a desplegar en tipo y elegir nuevo tipo. Recuerden que el modelamiento en Power Factory requiere del objeto tipo elemento y el objeto tipo, donde se ingresan todos los parámetros eléctricos. Vamos a cambiar el nombre al tipo de este generador síncrono, indicándole datos característicos en potencia. Este generador es de 253 MVA en 13.8 kilovoltios. ¿Listo? Y va a ser necesario que tengamos a mano los parámetros eléctricos de nuestro generador síncrono. Vamos a mover esta ventana hacia el lado izquierdo y desde aquí vamos a buscar los parámetros eléctricos de nuestro generador síncrono. Ubiquemos la potencia aparente. Vamos a pegar potencia aparente. Busquemos la tensión nominal. Es 13.8. Vamos a copiar. Pegamos. El factor de potencia. El factor de potencia es de 0.9. Es un generador trifásico con conexión sólida a tierra. Ahora vamos a ingresar los parámetros para una simulación RMS. Iniciemos con la inercia. La constante de inercia es de 3.25. Copiamos, pegamos. La resistencia en el estator, pegamos. No se tiene disponible la reactancia en el estator, lo vamos a dejar por defecto. Ubiquemos las reactancias de eje directo. Reactancia de eje directo es 1. Pegamos. Reactancia en cuadratura. El tipo de rotor, al ser una central hidroeléctrica, es de polos salientes. En cuanto a las reactancias mutuas en el rotor, tampoco se tiene disponible esta información. Vamos a dejarlo en 0. Y ahora ingresemos las constantes de tiempo. Constante de tiempo transitoria, 2.2. Pegamos. La reactancia de eje directo transitoria, está por acá, 0.03. La constante de tiempo en eje directo subtransitoria, 0.07. En cuadratura, 0.06. Y sus correspondientes reactancias de eje directo, y en cuadratura. Del mismo modo, vamos a ingresar
los parámetros en secuencia negativa. Secuencia negativa es 0.021, la resistencia, la reactancia y resistencia de secuencia cero. Y listo, es la información que de momento se tiene disponible. Vamos a hacer clic en OK. Minimizamos esta ventana. Y también es necesario calibrar la curva de capabilidad de nuestro generador. Vamos a la sección de Low Flow. Vamos a la sección de curva de capabilidad. Vamos a seleccionar. Aquí vamos a crear uno nuevo. Curva de capabilidad. ¿Listo? Un dato curioso es que las curvas de capabilidad que se reportan en el portal de COES no están tabulados en Excel o en algún formato que nos permita copiar y pegar directamente en Power Factory. Generalmente está reportado en una gráfica de este tipo, donde se ven los límites operativos en cuanto a la potencia reactiva en una condición sobreexcitado, en una condición subexcitado, donde se va a estar entregando o consumiendo potencia reactiva. De igual forma, indicando el valor límite de la potencia activa. Mi recomendación es que puedan utilizar herramientas digitales que les permitan justamente digitalizar estos puntos de estos gráficos. Particularmente mi forma de trabajar es trazar unas líneas rectas en el eje de la potencia reactiva, de tal forma que para una potencia activa voy a coincidir con ambos valores de la potencia reactiva. Es decir, para una potencia cero de la potencia activa, tendré un valor límite en la potencia reactiva sobreexcitado en este orden y una potencia subexcitado en este orden. Y así, cada uno de estos puntos van a poder digitalizarlos en estas herramientas. ¿Cuál es esta herramienta? La que utilizo es esta. Desde aquí ustedes pueden cargar una imagen, digitalizar punto a punto o utilizando las herramientas que tiene esta aplicación para exportar los puntos a un archivo en Excel, que es lo que ya tengo preparado. De esta forma ya tengo los puntos listos para ingresar en Power Factory. Necesitamos 10 filas. Antes de eso, fíjense que las potencias están representadas en valores en por unidad. Por lo tanto, vamos a ir a configuración. Vamos a elegir que los límites se encuentran en por unidad. No son valores físicos. Nos devolvemos. Y en esta sección vamos a hacer clic derecho y elegimos agregar nuevas filas, N filas. ¿Cuántas? Son 10. Clic en OK y vamos a copiar y pegar estos valores. Cuando estemos en Power Factory también tienen que seleccionar todo este rango de celdas. Pegamos con control V y listo. Ya está representado nuestra curva de capabilidad. Hacemos clic en OK. Nuevamente clic en OK. Seleccionando esta curva de capabilidad. Vamos a minimizar esta ventana. Con esto se habría finalizado el paso número 3. Vamos a continuar con el paso número 4 y para esto voy a utilizar nuestra ruta de trabajo. En el paso número 4 vamos a modelar y calibrar el ABR de nuestro generador síncrono. Vamos a Power Factory y para definir un modelo de planta en el generador síncrono, seleccionamos y hacemos clic derecho y en definir vamos a elegir la opción de un ABR. Y vamos a navegar en las librerías de Power Factory. Entramos a modelos dinámicos, en archivos, Power Factory 13.2. Entramos ahí triple modelos, y vamos a elegir este modelo. La ruta de este modelo se encuentra en la parte superior de esta ventana. Hacemos clic en OK
Por defecto, viene con unos valores. Vamos a abrir el archivo en Excel, donde se tienen cada uno de los parámetros que tienen que ingresar en este modelo de control. Antes de eso, vamos a mover esta ventana hacia el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Y en los parámetros del ABR, vamos a copiar con Control C y vamos a pegar en Power Factory, con Control V. ¿Listo? Si desean, también pueden ver gráficamente el modelo en este botón. Vamos a minimizar esta ventana. Y aquí tienen el sistema de control de este ABR. Pueden ver también las ecuaciones que definen a este modelo estándar. ¿De acuerdo? Vamos a cancelar y vamos a guardar los cambios. ¿Listo? Hemos cargado el modelo de control de un ABR. Damos clic en OK. ¿Listo? Vamos a continuar con el paso 5. Devolvámonos a la guía de práctica. En el paso 5 vamos a modelar y calibrar un PSS. Volvamos a Power Factory. Vamos al diagrama unifilar donde se encuentra la red. Y vamos a hacer clic derecho. Vamos a definir, pero ahora va a ser un PSS. De igual forma vamos a navegar dentro de la librería de Power Factory. Y aquí vamos a elegir este modelo. De igual forma, en la parte superior de la ventana se encuentra la ruta para que puedan ubicar este modelo. Damos clic en OK. Análogamente, vamos a cambiar también estos parámetros. Abramos el archivo en Excel disponible en el aula virtual. Vamos a mover también esta ventana hacia el lado izquierdo para cargar los datos en Excel. Y desde aquí vamos a copiar y pegar los parámetros para el PCS. Pegamos. Vamos a minimizar esta ventana. Y listo. Ya hemos cargado nuestro regulador en tensión, el ABR, y nuestro estabilizador de potencia para evitar oscilaciones. Y particularmente se ve su influencia en los estudios de estabilidad permanente. ¿De acuerdo? Aquí vamos a darle clic en OK. Y ya habríamos terminado con el paso 5. Volvamos nuevamente con la guía de práctica para continuar con el paso número 6, donde vamos a crear folders de resultados y en el paso 7 vamos a crear folders de eventos. En este punto vamos a ingresar al modo de estudio, adelantándome un poco al cuestionario donde les pido que atiendan 4 preguntas. Va a ser necesario que tengamos 4 casos de estudio y sus correspondientes escenarios de operación. Antes de duplicar estos casos de estudio, es necesario que guarden los cambios a nivel de la carga de datos en este generador. Vamos a guardar los cambios en el escenario de operación y listo. Ahora sí vamos a empezar a duplicar estos casos de estudio. Vamos a copiar con Control C. Hacemos clic en la parte superior, en los casos de estudio, Control V. Vamos a requerir 4 casos de estudio. De igual forma con el escenario de operación. Control C y Control V. ¿Listo? A propósito, vamos a renombrarlo con F2 o haciendo clic derecho, Rename, caso 1, caso 2, caso 3 y finalmente el caso 4. De igual forma en los escenarios de operación. Estamos renombrando estos escenarios de operación. Lo siguiente es vincular caso de estudio con escenario de operación. Activamos el caso 2.
¿Listo? Caso 3. Y finalmente el caso 4. Nos devolvemos al caso 1. Listo. Una vez teniendo listo cada uno de los casos de estudio, vamos a crear las carpetas de resultados y las carpetas para los eventos. Con clic derecho sobre el caso de estudio, vamos a Edit and Browse Data. Hacemos clic en el caso 1 y vamos a crear una carpeta para los resultados. Asegúrense que tengan activo los elementos otros y en el filtro Net Elements y en elementos los resultados. Hacemos clic en OK y aquí vamos a pegar el nombre de los resultados para nuestro caso número 1. Recomiendo que utilicen el texto que está definido. Vamos a este documento. Y aquí tenemos los nombres que ustedes tienen que definir para cada caso. Copiamos y pegamos. Listo. Hagamos lo propio para crear la carpeta de eventos. Vamos a elegir otros y desde aquí vamos a ubicar este comando. Clic en OK. De igual forma, vamos a renombrar la carpeta de estos eventos. Vamos al paso 7, copiamos para el primer caso y pegamos. Clic en OK. Listo. A modo de recomendación, les pediría que eliminen la carpeta de resultados generales o que se ha creado por defecto y la carpeta de los eventos. Estos dos se han creado por defecto. Recomiendo que lo puedan eliminar. Con la tecla suprimir podemos eliminarlos. Listo. Con esto hemos terminado con el paso 6 y el paso 7. Devolvámonos a la guía de práctica. Y aquí, en el paso 8, vamos a configurar los eventos. Antes de eso, recuerden que los eventos van a consistir, el evento 1, una falla trifásica al 1% de la línea L2, otro evento, una falla trifásica al 50% de esta misma línea, el evento 3, una falla trifásica al 99% de esta misma línea. Devolvámonos a Power Factory para definir este primer evento. En la línea L2 vamos a definir el evento. Para esto vamos a hacer clic derecho sobre esta línea y vamos a definir un evento de cortocircuito. Fíjense que para una línea podemos realizar un evento de desconexión de esa línea abriendo sus interruptores. También podríamos realizar un cortocircuito o simular un conductor roto dentro de esta línea. Vamos a utilizar el evento de cortocircuito. Desde aquí tenemos una sección donde vamos a indicarle el tiempo en que va a ocurrir este evento. Para fines del ejercicio vamos a definir que en el tiempo 0 va a ejecutarse un cortocircuito. ¿A qué porcentaje? Al 1%. ¿En qué objeto? En la línea L2. ¿Qué tipo de falla? Una falla trifásica. También pueden hacer una falla bifásica, monofásica, bifásica tierra, limpiar esta falla. Esta opción de limpiar una falla es importante cuando se realicen eventos con resierres. Por ejemplo, cuando representamos una falla monofásica, aquí en Perú se exige de que tenga un resierre monofásico. Y de esta forma podríamos realizar las distintas topologías que nos ofrece el software. Adicionalmente, también podemos agregar una impedancia de falla. Sin embargo, para efectos de representar una condición crítica, nos interesa evaluar los máximos niveles de cortocircuito. Si es que agregamos una impedancia de falla, estas corrientes de cortocircuito van a verse mermadas.
Damos clic en OK. Pero también es necesario crear un evento de desconexión, porque luego de que ocurra un cortocircuito trifásico en esta línea de transmisión, lo que vamos a requerir es que esta línea, a través de sus interruptores, pueda desconectarse. Por lo que vamos a definir ahora el evento de desconexión. Clic derecho sobre esta línea, definir switch event, y aquí le vamos a indicar en un tiempo de 100 milisegundos que la acción sobre los interruptores de ese elemento sea la apertura en todas sus fases. Clic en OK. Listo. Para tener un orden jerárquico en la creación de estos eventos, es necesario que podamos renombrar estos eventos de la siguiente forma. Vamos a editar estos eventos haciendo clic sobre este botón y vamos a indicarle que el primer evento en el tiempo 0 segundos, con F2, vamos a indicarle que ocurre un cortocircuito trifásico. Y en el siguiente evento es la desconexión de L2. Para que puedan entender gráficamente qué estamos representando en esta condición, voy a mostrar un gráfico temporal donde veamos esta característica. Vamos al tutorial en PDF. En esta gráfica representamos las secuencias de evento para una falla trifásica. En el tiempo t menos 100 milisegundos, el sistema se encuentra en estado normal. Luego, definimos en el tiempo 0 el cortocircuito al 1% de esta línea de transmisión, que a propósito es un cortocircuito trifásico sin impedancia de cortocircuito. En el tiempo t más 100 milisegundos, lo que se representa es la apertura de la fase fallada, ya que al ser una falla trifásica, es crítica para el sistema. Lo que sí es recomendable es definir un evento de desconexión, porque justamente a partir de este tiempo, el resto de la simulación se considera en la condición n-1, donde ya se ha desconectado el elemento fallado. ¿De acuerdo? Y esto es lo que estamos considerando dentro de estos dos eventos. En el tiempo 0 definimos el inicio del cortocircuito y en el tiempo de 100 milisegundos la línea L2 se va a desconectar del sistema de potencia. Y listo. Con esto hemos finalizado con el paso 8. Ahora veamos el paso número 9. Para esto vamos a dirigirnos a la guía de práctica. Y en el paso 9, lo que vamos a trabajar es en configurar los resultados de los elementos. Devolvámonos a Power Factory. Y desde aquí me interesa monitorear el ángulo del rotor, porque recuerden que vamos a calcular el tiempo crítico ante este cortocircuito trifásico. Para esto, hagamos clic derecho sobre el generador y vamos a definir resultados de simulación. Hagamos doble clic sobre el icono de este generador para definir algunos parámetros a monitorear. Y lo que nos interesa monitorear de momento únicamente es el ángulo Firel. Más adelante también vamos a monitorear la señal de tensión. Para retirar estos elementos, presionamos la tecla Shift y seleccionamos todas las variables que se van a quitar de esta lista. Haciendo clic en este botón, los vamos a quitar. Y nos quedamos solo con estas dos variables. Clic en OK y listo. Con esto hemos finalizado el paso 9. Ahora vamos al paso 10. En el paso 10 vamos a realizar el cálculo de las condiciones iniciales de la simulación RMS. Para este cálculo es necesario que puedas elegir de la lista desplegable las simulaciones RMS y el tipo EMT. En el primer botón vamos a calcular las condiciones iniciales. Asegúrense de mantener la siguiente configuración. Una simulación RMS. Para la representación de la red, vamos a utilizar un modelo balanceado, considerando la secuencia positiva. En la siguiente sección, en eventos, vamos a desplegar y seleccionar el evento que corresponda. Recuerden que estamos analizando el caso 1.
y debería de mantenerse en el evento 1. De igual forma, en los resultados, deberíamos tener seleccionado los resultados para el caso 1. ¿Listo? De forma complementaria, activamos una verificación de las condiciones iniciales. Y con esto ejecutamos la simulación. Y listo. Ya se calcularon las condiciones iniciales. Ahora veamos qué nos indica el paso 11. En el paso 11 vamos a realizar la simulación RMS. ¿Listo? Vamos a ejecutar la simulación con el siguiente botón y vamos a indicarle un tiempo de 20 segundos. Hagamos clic en ejecutar. ¿Listo? Fíjense que gráficamente nos está indicando, en función a lo que hemos configurado en los eventos, que ocurre un cortocircuito al 1% de esta línea y luego se desconecta este elemento fallado. Y la forma de representar una desconexión de este elemento fallado es mediante estos círculos de color rojo. El cortocircuito, mediante este símbolo de color rojo, continuemos con el siguiente paso. En este paso número 12, vamos a graficar los resultados. Para esto vamos a utilizar el siguiente comando para crear gráficos. Vamos a elegir la primera opción dentro de simulación RMS, el primer comando, y desde aquí vamos a habilitar esta opción para poder seleccionar los resultados. Doble clic en este espacio de los resultados, elijamos los resultados. Dentro del elemento, de igual forma, hacemos doble clic y elegimos nuestro generador. Dentro de la variable, hagamos doble clic y fíjense que están las dos variables que hemos definido inicialmente. El ángulo de Firel, que es el ángulo del rotor respecto a la máquina de referencia. Hagamos clic en OK. Y aquí se puede observar el resultado de esta simulación. Vamos a configurar un poco este gráfico. Hagamos doble clic sobre este eje Y para indicarle que el máximo sea a 200 grados y el mínimo a menos 200. ¿Ok? Incluso podríamos agregar un título de esta gráfica. Hagamos clic derecho sobre el gráfico y elijamos mostrar título. Con doble clic sobre el texto, ingresamos al modo de edición y le vamos a indicar que este es el parámetro ángulo del rotor. Damos clic en OK. Listo. Ahora vamos a interpretar lo que nos indica esta gráfica. Previa a la falla, que es justamente en el tiempo cero, el ángulo del rotor se mantiene en un valor de 77 grados. Vamos a hacer un poco de zoom presionando la tecla control y el scroll del mouse para acercarnos a esta zona. Y fíjense, este valor está en el orden de 77. Cuando ocurre el cortocircuito en el tiempo cero, el ángulo del rotor, bueno, llega cercano a un valor de 180 grados. Es decir, este generador ha perdido el paso. Y esto puede deberse a distintas condiciones. Las impedancias que describen este sistema de potencia, la inercia propiamente de este generador, la inercia del sistema y el valor de despacho de este generador. Veamos cuánto es el valor que está despachando. Fíjense, es un valor de 600 megawatts cuando este generador tiene un valor máximo de 253 MVA. Esto es potencia aparente. Entonces, este valor está fuera de sus límites operativos. Vamos a representar una condición un tanto más real para estas capacidades. Vamos a indicarle 200 megawatts para ver su respuesta. Volvamos a ejecutar la simulación. Ahora sí tenemos una respuesta del sistema un tanto más coherente. Fíjense que en la condición normal de operación, el ángulo del rotor de este generador se encuentra en 43 grados. Cuando ocurre el cortocircuito y se desconecta esta línea L2, el ángulo del rotor alcanza un valor de 66 grados. Está muy por debajo de perder el sincronismo. ¿Listo? Vamos a renombrar también
el título de este gráfico. Con clic derecho, renombramos. Listo. Con esto habríamos finalizado el paso 12. Veamos qué nos indica la guía de práctica. El paso 13 finalmente es exportar la base de datos con estas indicaciones. No olviden al momento de exportar la base de datos asignarle su código. Pero en este punto quiero enfocarme en el cuestionario. Fíjense, en la pregunta 2.1 te estoy solicitando que crees un caso de estudio, que este caso de estudio correspondería con el caso 1, ¿de acuerdo? Y además el escenario de operación. Tienes que tener caso de estudio para el caso 1 y el escenario de operación para el caso 1, para que puedas calcular el tiempo crítico del generador 1 realizando una falla trifásica en la línea L2 al 1% de esta línea de transmisión. Tienes que sustentar tu respuesta mediante gráficos. Aquí existe una indicación particular y es, no se deberá considerar los reguladores ABR y PCS. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué significa? Vamos a Power Factory, es decir, tengo que entrar en el generador, entramos al modelo de planta, desde datos básicos, y aquí sacamos de servicio a los reguladores, como el ABR y el PCS. Damos clic en OK y hagamos una verificación. ¿Cómo se comportaría el ángulo del rotor en el caso de que no tenga ningún regulador? Y para esto voy a crear una carpeta adicional de resultados. Sobre el caso de estudio, vamos a Edit and Browse Data y vamos a duplicar estos resultados con Control C, Control V, y aquí le voy a renombrar con F2. Le voy a decir sin ABR y PCS. No se tienen disponible estos reguladores. ¿Listo? Cerramos. Vamos a condiciones iniciales y aquí voy a elegir esa carpeta de resultados. Los eventos finalmente van a ser los mismos. Elijamos esta carpeta. El evento va a ser el mismo que hemos definido anteriormente. Ejecutamos. ¿Listo? Y vamos a iniciar la simulación en 20 segundos. Con doble clic en este plot, vamos a agregar esos resultados. Vamos a copiar, pegamos y vamos a elegir esta otra carpeta de resultados. Y le vamos a cambiar de color, un color azul. Fíjense. Incluso vamos a agregarle unas etiquetas. Recuerden que este es con reguladores, en todo caso con ABR y PCS. Y esto es sin ABR y sin PCS. Ahora sí, la curva de color azul es sin ABR y sin PCS. Y la curva de color rojo es con ABR y con PCS. Fíjense, la respuesta en ambos casos es distinta. Para este caso en particular, con sistemas de regulación, la primera oscilación alcanza hasta 66 grados y sin reguladores alcanza 68 grados. En el estado estacionario, cada uno de estos modelos encontrará distintos puntos de operación. ¿Listo? Volvamos a la guía de práctica, donde la pregunta principal es el cálculo del tiempo crítico. Y el cálculo del tiempo crítico no es más que tomar en cuenta, desde el punto de vista de las protecciones, la apertura de estos equipos de protección. Voy a cancelar de momento estos resultados y voy a devolverme a la edición de eventos, donde justamente el evento 2, desconexión de L2,
está representando el tiempo en que se aperturan los interruptores en ambos extremos de la línea para desconectar justamente esta línea. ¿Y qué pasaría si esta línea, sus sistemas de protección, aperturan a los 400 milisegundos? Veamos cuál es el comportamiento. Cerramos y ejecutamos la simulación. Fíjense, recuerden que estamos trabajando ahora sin controladores. Voy a ocultar el gráfico de color rojo. Ocultamos, fíjense. En esta condición, ya este generador ha perdido el sincronismo, ha perdido el paso. Ya no está en sincronismo con el sistema. Y lo que ustedes tienen que realizar a nivel de encontrar el tiempo crítico no es más que encontrar ese tiempo previo a la pérdida de sincronismo. Voy a cancelar este resultado y voy a seguir editando el evento número 2. ¿Qué pasaría si colocamos 350 milisegundos? Volvamos a ejecutar la simulación. Aún se tiene la pérdida de sincronismo. Cancelemos nuevamente y volvamos a editar este tiempo. Pensemos en 320 milisegundos. Ejecutemos. Aún se tiene la pérdida del sincronismo. Vamos a intentar con otro tiempo. A los 300 milisegundos. Volvamos a ejecutar. Listo. Aún no se tiene un resultado favorable porque se sigue perdiendo el sincronismo. Veamos un valor de 250 milisegundos. Ejecutemos. Aún se mantiene. Cambiemos otro valor. Pensemos con 150 milisegundos. Aquí en Perú, el PR20 nos exige que se mantenga el sincronismo del generador hasta al menos 100 milisegundos. En 150 milisegundos, sí se mantiene en sincronismo nuestro generador. Veamos con otro tiempo, el tiempo previo a que se pierda el sincronismo, con 180, ejecutemos, aún se mantiene. Probemos con otro tiempo, 190, aún se mantiene. Con 200, aún se mantiene. 220. Pero fíjense, la primera oscilación, el ángulo se está incrementando. Vamos a cambiar a otro valor, 230. Veamos, sigue creciendo este ángulo, sigue creciendo. Vamos con 240. Llegamos a 154. Y finalmente, 250. En 250 milisegundos, fíjense que ya perdió el sincronismo. Por lo tanto, el tiempo crítico para este sistema con estas características en inercia del generador, del slack, con esta topología, va a ser 240. Ahora, esto puede ir cambiando en función de la potencia del despacho. Cuanto más cerca esté la potencia nominal, más pronto va a perder el sincronismo. Si es que esto se reduce a 120 megawatts, veamos cuál sería la respuesta. Fíjense que con esa característica de despacho, el generador se mantiene en sincronismo a los 250 milisegundos. Devolvamos un momento a 200 megas y voy a habilitar los reguladores. Habilitemos los reguladores y volvamos a ejecutar la simulación. Fíjense que activando los reguladores, al menos no se tiene la pérdida de sincronismo de este generador. ¿De acuerdo? Ahora veamos de qué se tratan las siguientes preguntas.
En la pregunta 2.2 vas a realizar la misma simulación, pero ahora la falla va a ser al 50% y vas a tener que calcular el tiempo crítico del generador 1. De igual forma, no se debe considerar los reguladores. En la pregunta 2.3, ahora la simulación tienes que realizarlo considerando la falla al 99%. En conclusión, lo que te estoy solicitando es lo siguiente. En Power Factory tienes que crear los casos de análisis y dentro de cada caso de análisis tienes que crear los eventos. En el primer caso tienes que realizar únicamente las fallas al 1%. En el caso 2, las fallas al 50%. Y en el caso 3, tienes que realizar las fallas al 99%. El trabajo para ustedes es, en cada caso, encontrar el tiempo previo a la pérdida de sincronismo. En la pregunta 2.4, tienes que analizar del caso más crítico, de estos tres, tienes que encontrar el menor tiempo crítico. Y a ese caso vas a volver a simular, pero ahora le vas a considerar el ABR y el PSS. Para estos cuatro casos, vamos a definir una premisa para que todos lo utilicen. Y la premisa va a ser de que el despacho de este generador en potencia activa va a ser de 210 megawatts. Con este valor van a realizar ustedes la simulación. Yo acabo de realizar la simulación con 200 megawatts, pero ustedes van a trabajar con 210 megawatts. Con esto estaríamos atendiendo cada uno de los casos de análisis. Para finalizar, quiero mostrarles algo complementario acerca de las pruebas de impulso en el ABR. Vamos a Power Factory, vamos a ingresar a la red, vamos a Edit and Browse Data, y aquí vamos a entrar hasta el modelo de planta. Dentro del ABR vamos a definir un evento de parámetro con el siguiente comando, donde vamos a indicarle que la tensión en los bornes del generador ahora sea de un valor de 1.05. Damos clic en OK, cerramos. Ese valor de UZ finalmente es el que se encuentra en este valor, UZ. Es la tensión en terminales del generador. Y que a propósito, si entramos en el generador, en el modelo de planta, dentro del ABR, podríamos verificar dentro de sus ecuaciones que esa tensión, fíjense que este valor está definido por esta variable de U y está definido en un valor de 1. Fíjense que el parámetro UZ, que está definido por esta variable, por defecto tiene el valor de 1. Vamos a hacer una prueba cuando ese valor alcanza el valor de 1.05 por unidad. Para esto es necesario crear una carpeta de eventos adicional y vamos a duplicar esta carpeta de eventos porque es aquí donde se ha creado el evento de parámetro. Hacemos clic en esta carpeta, control C y control V. Y vamos a indicarle que esto es un evento complementario de prueba de impulso. Listo, cerramos. Entramos a la lista de eventos. Vamos a editar. Y vamos a quitar los eventos de cortocircuito y desconexión. Eliminamos. Listo, aquí está la configuración. También es necesario que podamos configurar una carpeta de resultados. Hagamos lo propio. Copiamos, pegamos, prueba de impulso. Lo vamos a renombrar de esta forma. ¿Listo? También podríamos editar estos resultados. Vamos a ver qué elementos se encuentran. Está un generador. Lo vamos a suprimir. Quitamos. Cerramos. Y nuevamente vamos a cargar los resultados de este evento de parámetro. Clic derecho sobre el elemento. Definir resultados de simulación RMS. Elegimos la carpeta de resultados. ¿Listo? Ingresamos al elemento.
Hacemos clic en la sección de simulación RMS y únicamente nos interesa evaluar la variable de UT, que es la tensión en terminales del generador. Hacemos clic en OK. Listo. Ahora vamos a simular las condiciones iniciales, pero vamos a seleccionar otra carpeta de eventos. Justamente la carpeta de prueba de impulso. Y también los resultados de prueba de impulso. Listo. Ejecutamos. Ahora también hagamos la simulación. Listo. Agreguemos un gráfico. Activemos esta opción. Y vamos a cargar los resultados. Prueba de impulso. Elijamos el generador. Y desde aquí el parámetro USET. Listo, fíjense. Este análisis lo que está representando es en la condición previo a los 0 segundos. Fíjense que el parámetro USET está definido en 1. Pero luego necesitamos que este parámetro se mantenga en un valor de 1,05. Y al hacer este cambio, fíjense que luego se va a mantener muy cercano a este valor. Con esto estamos verificando esa prueba de impulso. ¿De acuerdo? Con esto estamos finalizando este material complementario donde hemos abordado la creación de un nuevo usuario, importar la base de datos, calibrar los parámetros eléctricos de un generador a nivel de la curva de capabilidad, a nivel de ingresar las impedancias estacionarias, las impedancias subtransitorias y las impedancias transitorias, además de la secuencia negativa en reactancias y resistencias. También hemos modelado y calibrado los reguladores como el ABR y el PCS. Hemos también creado folders de resultados, folders de eventos. Hemos configurado propiamente los eventos de cortocircuito. Bajo un cortocircuito trifásico es necesario representar una condición de desconexión del elemento bajo la apertura de los equipos de protección. Con esta configuración de eventos, también es necesario que podamos configurar los resultados que se requieren monitorear dentro del sistema de potencia. En esta guía hemos trabajado con el parámetro del ángulo del Firel, que no es más que el ángulo del rotor. También hemos reportado e hicimos una prueba de impulso verificando la tensión en terminales del generador en valores en por unidad. Con estas configuraciones hicimos un cálculo de las condiciones iniciales. Luego continuamos con una simulación RMS para realizar los reportes gráficos de cada una de estas simulaciones. Como trabajo para ustedes es atender las preguntas 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. No olviden realizar esta tarea en el formato que tienen disponible en el aula virtual para el informe técnico. Nos vemos en clase. Hasta luego.